del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, San Juan Bosco, historia sagrada, séptima época, capítulo 6, parábola de las 10 vírgenes, parábola de las 10 vírgenes. Esto está en San Mateo, capítulo 25, 1 a 13. Veamos el resumen que da Don Bosco. El Salvador, para animarnos a mirar con solicitud todo aquello que concierne nuestra salvación, propuso en la parábola de las 10 vírgenes de la manera siguiente. Entonces, el fin de esa parábola dice, cuidado acerca de la salvación eterna. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salieron con sus lámparas a recibir al esposo y la esposa. 5 de ellas eran necias, tontas, y 5 prudentes, inteligentes. Las primeras tomaron sus lámparas, mas no tomaron aceite. Las segundas tomaron lo uno y lo otro, lámpara y aceite. Como el esposo tardara en llegar, se echaron a descansar y se durmieron. A medianoche se dejó oír una voz que dijo: he aquí que llega el esposo, salid al encuentro. Se levantaron todas y arreglaron sus lámparas. Mas las necias dijeron las prudentes: dadnos parte de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquellas les contestaron: para que no llegue a faltarnos a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y compradlo. Mientras iban, llegó el esposo, y las prudentes lo acompañaron, entraron con él a las nupcias, y se cerró la puerta. Poco después llegaron las otras, dijeron: Señor, Señor, ábrinos. Mas él contestó: en verdad os digo, no os conozco. El reino de los cielos se entiende al presente estado de la iglesia. Y cuando habla del reino de los cielos, es la iglesia. Y las vírgenes prudentes están representados en las vírgenes prudentes, están representados los que viviendo en el mundo tratan de adornarse de virtudes para la otra vida, y por esto serán recibidas en las bodas del esposo celestial, que es Jesucristo. Entonces, las que tienen aceite son las almas que vienen en estado de gracia, revestidas de las virtudes. Nadie entrará en las bodas eternas sin el estado de gracia, de santidad. No puede ser. Las vírgenes necias son una imagen de aquellos que se apegan demasiado a las cosas del mundo, de suerte que cuando comparecerán ante el divino juez serán privadas de obras buenas y por consiguiente excluidos del paraíso. Señor, Señor, ábranos. No es posible. Leamos un poco más esto. La parábola de las vírgenes necias y prudentes es un ejemplo de la llamada a ser vigilantes. Noten esto: a ser vigilantes. El Señor dice con claridad que es una parábola que habla del reino de los cielos, y es la única ocasión en que la expresa en futuro. Se refiere, por tanto, a los cristianos que han sido llamados a la iglesia y han respondido a esa llamada. Pero no basta con esperar, también hay que actuar. El cristianismo no es camino cómodo. No basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera, ese momento único que cada uno recuerda, en el que se advierte claramente todo lo que el Señor nos pide, el momento primero es importante. Pero más importante aún y más difíciles son las sucesivas conversiones. Perseverar en el camino.
Para facilitar la labor de la gracia divina con estas conversiones sucesivas, hace falta mantener el alma joven, invocar al Señor, saber oír, haber descubierto lo que va mal, pedir perdón. En la imaginación del lector se presenta una de aquellas ruidosas y largas bodas orientales. La novia con sus parientes y amigas espera la llegada del novio con su comitiva para ser trasladada a su propia casa. Entonces en Oriente, el novio con su gente, con música, cantos, iba a la casa de la novia a traerla. ¿Sí? Entonces el novio va a buscarla. Entonces a veces tarda. Hay muchas cosas. En la alegoría, en la parábola, se descubre enseguida que el esposo representa a Jesús y las vírgenes a las personas invitadas a las bodas, es decir, a la alianza esposal con Dios en su iglesia. La enseñanza es clara, no es suficiente con que estemos en la iglesia esperando sin más el acontecimiento definitivo. Hay que mantener viva la fe, vivir en gracia y hacer buenas obras. El aceite, la gracia y las buenas obras. Si no hay buenas obras, no hay gracia, no se salvarán. Vela con el corazón, con la fe, con la esperanza, con la caridad, con las obras, prepara las lámparas, cuida de que no se apaguen, dice Santo Agustín. Repito, vela con el corazón, con la fe, con la esperanza, con la caridad. El pecado mortal destruye la caridad, destruye la gracia. Vela con la caridad, con las obras. Prepara las lámparas, cuida de que no se apaguen, aliméntalas con el aceite interior de una recta conciencia. Vivir en estado de gracia, recta conciencia. Permanece unido al esposo por el amor, para que él te introduzca en la sala del banquete, donde tu lámpara nunca se extinguirá, dice Santo Agustín. Y bien, no olviden este mensaje de la Virgen de Fátima. Muchas almas ven al infierno porque nadie reza por ellas. Entonces tratemos realmente de hacer todo nuestro posible para ayudar al prójimo a salvarse, a rectificar, a tomar una vida cristiana. ¿Cuántas veces una persona, por ejemplo, haciendo un retiro, se despierta del letargo en el cual estaba? ¿Cuántas veces leyendo un librito o una hoja o escuchando un audio, por ejemplo, ay caray, en que yo estaba metido? Despertar a la gente es grande caridad. De todo, que Dios en su misericordia nos ayude a imitar las vírgenes santas, prudentes y no las necias. Ahora veamos la parábola de rico y pulón. Con la parábola de rico y pulón, el Salvador quiso enseñarnos el buen uso que debemos hacer de las riquezas. Aquí explica Don Bosco así. Dijo pues, había un hombre que vestía con mucho boato, mucho lujo, todos los días se complacía en preparar opíparos banquetes ricos. Había asimismo un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que yacía a la puerta del rico, y que muerto de hambre hubiera deseado hartarse con las migajas que caían de la mesa del rico, mas no había quien se las diera. Cruel, no. El hombre prepara banquetes y hay un mendigo pobre ahí que quiere comer los restos, ni le dan. Migajas, no le dan nada. Los perros más compasivos que el amo iban y le lamían las llagas, desinfectaban. La lengua del perro desinfectaba la llaga de Lázaro. Poco tiempo después, Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al lugar donde descansaban las almas de los justos que habían muerto antes de la venida del Redentor, es lo que llamamos limbo de los patriarcas. Cuando decimos el credo, bajo los infiernos, bajo donde estaban esas almas, ¿sí?, de los justos. También murió el rico, pero su alma fue sepultada en el infierno, entre los tremendos tormentos que ahí se padecían, permitió Dios que el rico
Epulón alzase sus ojos y viera a Lázaro en el seno de Abraham, al lado de Abraham. Padre Abraham, exclamó el rico, te ruego que me envíes a Lázaro para que mojando su dedo en el agua deje caer una gota en mi lengua, porque esta llama me causa horribles tormentos. Abraham le contestó que merecía aquellas penas porque no había sabido gozar debidamente de los bienes de su vida y que era justo que Lázaro, que no había tenido más que sufrimientos, estuviese en la posesión de aquella gloria, que había un inmenso abismo entre ellos y que no podrían jamás aproximarse. Entonces Abraham dice, hijo, usted recibió sus bienes, Lázaro sus males, Lázaro se salvó porque tomó el camino de la salvación, usted no salvó porque usted no hizo lo que tiene que hacer. Entonces dijo el rico, otórgame al menos este favor, envíalo a casa de mi padre a anunciar a mis hermanos mi miserable estado, con el fin de que no ven ellos también a padecer estos atroces tormentos. Contestó Abraham, tienen a Moisés y los profetas que los escuchen. El otro replicó, si alguno de los muertos fuese, ellos harían penitencia. Le dijo por fin Abraham, no, si no creen a Moisés y los profetas, tampoco creerán aunque resucite un muerto. Cuán infeliz el estado de los condenados en el infierno, donde en medio de tan horribles tormentos no tienen siquiera el alivio que podría dar una pequeña gota de agua. Y bien, todos los que murieron, por desgracia, murieron en pecado mortal, y bien, es el infierno, realmente sufren tormentos terribles y nadie va a ayudarlos. Ahora, San Crisóstomo dice, si el rico Epulón hubiera dado comer y beber y ayuda a Lázaro, Lázaro hubiera rezado por él y los dos se hubieran salvado. Pero como no lo ayudó, bien quedó privado de este socorro. Ahora dice de mandar un difunto, y bien Jesús dice no. Jesús dice, aunque un muerto resucite, si no hacen caso a Moisés, los profetas, hoy digamos a la iglesia, a los sacerdotes, bien, aunque un muerto resucite, no van a hacer penitencia. Por eso hace falta alimentar su fe y pedir a Dios docilidad y pedir a Dios arrepentimiento, porque Cristo dice, si gana el mundo entero, si gana el mundo entero y pierde su alma, no gana nada, pierde todo. Pobre gente, hoy en la medida que la gente ya es materialista, ya es atea, indiferente, no mide esas cosas. Piensan que lo del cielo, del infierno son cuentitos, piensan, pero eso no cambia. La realidad no depende de nosotros. Hemos venido a este mundo sin haberlo hecho nosotros. Y lo que hay, lo que habrá, no depende de nosotros tampoco. Entonces, tratemos como cristianos de vivir cristianamente y dar el ejemplo para que otros, al menos mirando que vivimos la fe, tengan ganas de convertirse. Expliquemos un poco más esta parábola, que está en San Lucas 16, 19 y 31. La parábola de rico Epulón y pobre Lázaro disipa dos errores: el de los que negaban la supervivencia del alma después de la muerte y por tanto el juicio y la retribución ultraterrena, y el de los que interpretaban la prosperidad material en esta vida como premio a la rectitud moral y la adversidad, en cambio, como castigo. Y bien, Abraham dice al rico Epulón que está en el infierno, hijo, recibiste bienes, es decir, el que solo espera la felicidad temporal ya tuvo lo que deseaba, como enseña Jesús, y no puede pretender lo eterno, pues no lo quiso ni lo buscó.
La parábola es ejemplo de la doctrina sobre la riqueza expresada poco antes en el capítulo 16, 1 a 15 de San Lucas. De Enrique Purose no se dice expresamente que hiciera nada malo, sino que vestía muy bien, que celebraba diariamente espléndidos banquetes, pero a consecuencia de esa vida regalada no pudo ver al prójimo en Lázaro y es incapaz de oír la voz de Dios, aún con manifestaciones extraordinarias. La parábola es así una invitación a la sobriedad de vida y a la solidaridad, a la caridad con el prójimo, descendiendo a consecuencias prácticas y muy urgentes. Todo cristiano debe decir al prójimo: ayude a tu prójimo por amor a Cristo. El hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño, bien, a mí me lo dan, dice Cristo. Siguiendo los textos sagrados, la doctrina cristiana enseña que con la expresión seno de Abraham se indica el estado en que se encontraban las almas de los santos antes de la resurrección de Cristo, lo que llamamos el limbo de los patriarcas. Cuando decimos bajo los infiernos, bajo los lugares de abajo, inferi, lugares de abajo, ahí estaban esos justos. Ahí, sin sentir dolor, sostenidos con la esperanza de la redención, disfrutaban de una condición pacífica. A esas almas que estaban en el seno de Abraham liberó Cristo, nuestro Señor, al bajar los infiernos y resucitar de entre los muertos. En cambio, el rico va a los infiernos. El diálogo que mantiene con Abraham es una escenificación didáctica para grabar en los oyentes las enseñanzas de la parábola, ya que en sentido estricto en el infierno no se puede dar compasión alguna. Cuando dijo Abraham al rico: entre vosotros y nosotros se abre un abismo, manifestó que después de la muerte y resurrección no habrá lugar a penitencia alguna. Ni los impios se arrepentirán y entrarán en el reino, ni los justos pecarán y bajarán al infierno. Este es un abismo infranqueable. Entonces, queridos hermanos, tratemos de alimentar nuestra fe, especialmente leyendo la vida de los santos. Esto ayuda muchísimo. Los santos son los verdaderos campeones de Cristo, los que realmente siguieron o cumplieron el Evangelio. Veamos capítulo 16, al inicio de San Lucas, hablando del administrador infiel, dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de disiparle la hacienda. Llamóle y le dijo: ¿qué es lo que oigo de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir de mayordomo. Y se dijo para sí el mayordomo: ¿qué haré pues? Mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que he de hacer para que cuando me destituya de la mayordomía me reciben en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 batos de aceite. Y le dijo: toma tu caución, siéntate al instante y escriba 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 coros de trigo. Díjole: toma tu caución, escribe 80. El amo alabó al mayordomo infiel de haber obrado industriosamente, pues los hijos de ese siglo son más avisados en el trato con los suyos que los hijos de la luz. Y yo os digo, dije Cristo, con las riquezas injustas háganse amigos, porque cuando estas falten, os reciban en los eternos tabernáculos. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Si vosotros, pues, no sois fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si en lo ajeno no sois fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro.
no podéis servir a Dios y las riquezas. Veamos un poco ahora qué significa esta parábola. Tras la parábola, el Evangelio recoge unas sentencias bien introducidas con la expresión de gran solemnidad. Yo os digo, y dentro de una cierta diversidad tiene un matiz común. En todos los momentos de nuestra vida, en la riqueza, en la pobreza, en lo grande, en lo pequeño, debemos mirar a Dios. Tal vez el centro de esas expresiones puede ser el versículo 13, donde el amor a la riqueza se concibe como una idolatría. De hecho, San Pablo en los Efesios 5:5 trata de idolatría, la avaricia. Todos se inclinan ante el dinero. A la riqueza tributa siempre a la multitud de los hombres un homenaje instintivo. Miden la felicidad por la riqueza. Por la riqueza miden a su vez la responsabilidad de la persona. Riqueza es el primer ídolo de ese tiempo, notoriedad el segundo. La fama y el llamar la atención en el mundo se consideran como un gran bien en sí mismos y un motivo de veneración. La notoriedad o fama de periódico, como se lo denomina también, se ha convertido en una suerte de ídolo, decía John H. Newman. Entonces, no podemos servir a Dios y la riqueza. Si nos apegamos a la riqueza, bien seremos como unos idólatras, como esta pobre gente. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. La fe, la moral, sacramentos, mandamientos, virtudes, todo está explicado. También con un resumen de la Biblia, el resumen de la historia de la Iglesia y de las fiestas.